Daniel era un multimillonario conocido por construir imperios y destruir a sus competidores, pero si no lograba mantener la custodia de su hija, durante los próximos 30 días, podía perder a la única persona que aún creía en él. Livia era la nueva niñera, contratada por su equipo, pero guardaba un secreto. Uno que podía hacerlo perderlo todo, o sanar a un hombre que había dejado de creer en el amor. Daniel entrecerraba los ojos frente al vidrio empañado de la ventana. La lluvia caía con furia, como si el cielo sintiera lo mismo que él. Allá abajo, en el patio de la mansión, su hija jugaba sola, con una muñeca sin brazo. La niñera anterior había renunciado 3 días atrás, diciendo que la niña era demasiado difícil, pero Daniel lo sabía. La dificultad no era la niña, era él. Desde que Rebeca lo traicionó y desapareció por 2 meses, dejando a la niña sin madre, y a él con un agujero en el pecho, Daniel se había convertido en otro hombre, más frío, más cerrado, más desconfiado. Why, M's solo. Cuando sonó el timbre, apenas miró el reloj de reojo. Las 2 de la tarde, la nueva niñera. Que sea rápida, murmuró, ajustándose la corbata sin intención real de bajar, pero bajó, parte por educación, parte por miedo de que no funcionara. Una vez más, su asistente abrió la puerta y allí estaba ella. Livia no tenía el perfil que él había imaginado. No era rígida, ni contenida, ni automática. Había algo en su mirada, una firmeza suave, una presencia gentil, pero que no pedía ser aceptada. Señor Daniel, dijo ella, con una leve sonrisa y los ojos fijos en los suyos, sin titubear. Él la examinó en silencio, ropa sencilla, el cabello recogido con un lazo, los zapatos gastados, y aún así, había elegancia en cada uno de sus movimientos. ¿Ya le informaron sobre los horarios?, cortó él, directo. Sí, y también sobre las restricciones alimentarias de la pequeña, respondió, tranquila. Daniel asintió, seco, y le dio la espalda. La sala de juegos está allí. Le gusta jugar sola, no la interrumpa. Parece más bien solitaria, dijo ella, sin ironía. Solo una observación. Daniel se detuvo. Giró lentamente el rostro hacia ella. Por un instante, el silencio pesó más que el aire. ¿Y quién no lo está? Y subió las escaleras. Livia caminó despacio por la casa. Sentía el silencio pegado a las paredes, como si todo allí se hubiera detenido en el tiempo, pero sin paz. Era como entrar a un lugar donde nadie lloraba, pero tampoco nadie sonreía. Encontró a la niña en la sala de juegos. Estaba sentada en el suelo, peinando el cabello de una muñeca sin ojos. No levantó la vista ni detuvo lo que hacía. «Hola, pequeñita», dijo Livia, con voz baja, suave, como quien no quiere espantar a un pajarito. «Soy Livia. ¿Voy a quedarme contigo por un tiempo?» Ninguna respuesta. Livia no insistió. Se sentó en el suelo, a unos pasos de distancia, sacó de su bolso un cuadernito de colores y comenzó a dibujar. Minutos después, la niña la espiaba. Luego arrastró lentamente un carrito hasta dejarlo cerca de ella. Y entonces, una palabra susurrada, casi muda. «Azul». Livia sonrió, sin girar el rostro. «Azul, también, es mi color favorito». Desde arriba, Daniel observaba todo. Oculto detrás de la cortina, su mirada dura comenzaba a vacilar. Estaba preparado para ver fracasar a otra niñera, gritando, forzando a la niña a hablar, intentando sacar fotos para publicar, tratando de acercarse a él, pero no. Esa mujer estaba ahí, simplemente estando. Más tarde, ya de noche, escuchó un sonido, una risa suave, ligera, como el viento jugando con una cortina delgada. Bajó las escaleras en silencio, se detuvo en la puerta entreabierta de la sala. Livia estaba recostada en el sofá, y la niña dormía en su regazo. Un bracito rodeaba su cintura, y la manita descansaba sobre el pecho de la niñera, como si ese fuera el lugar más seguro del mundo. Daniel no entró. Se quedó allí, mirando y sintiendo algo que no sabía cómo nombrar, pero que empezaba, peligrosamente, a parecer esperanza. 3 días. Eso fue lo que le tomó a Livia para que la niña le hablara. No fue forzado ni planeado. Sucedió una mañana de sábado, mientras preparaba panqueques en la cocina, y dejó que la niña se pusiera el delantal. «¿Fresa?», preguntó la niña, sosteniendo la cajita con las frutas. Livia se congeló
Anne sonrió, lentamente. Por favor. Daniel, que cruzaba la cocina apurado rumbo a una reunión, escuchó el intercambio. Se detuvo, retrocedió unos pasos, y se quedó allí, apoyado en el marco de la puerta, observándolas. Su hija, con el cabello recogido de lado, sonreía mientras mezclaba la masa. Livia sostenía el tazón, mirándola como si fuese lo más precioso del mundo. Ese sonido, la voz de su hija, no lo escuchaba desde hacía semanas, y de repente sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. ¿Un culpa, señor Daniel? La voz de Livia interrumpió sus pensamientos. La señorita aquí exige que usted pruebe el panqueque cuando esté listo, lo dijo con suavidad, pero había una chispa de valentía en su tono. Daniel tardó en responder, pero asintió. Está bien. Se sentó en la encimera, con la tablet en mano, aunque no escribió nada. Solo observaba. Livia volteó la masa con destreza. ¿Lo hace desde hace mucho tiempo?, preguntó él. De pronto, ella sonrió. Desde los 11, mi abuela decía que un buen panqueque podía salvar cualquier mañana difícil. Daniel dejó escapar una media sonrisa, casi imperceptible. Entonces su abuela era una mujer sabia en silencio. Miradas durante unos segundos. El aire se volvió más denso, como si un puente invisible comenzara a construirse entre dos mundos que, hasta entonces, ni siquiera se rozaban. Esa tarde, la niña apareció en la sala con un papel doblado entre las manos. Se lo entregó a Livia sin decir palabra. Luego salió corriendo y se escondió detrás del sofá. Livia lo abrió despacio. Un dibujo hecho con crayones. 3 figuras, una alta, una pequeña con trenza y otra con vestido azul. Las 3 tomadas de la mano y un gran corazón encima. Ella llevó la mano a la boca. Daniel, que estaba allí por casualidad, solo observaba. Ella dibuja siempre que se siente segura, dijo, en un tono que parecía más dirigido a sí mismo que a ella. Livia giró el rostro. Sus ojos brillaban, pero la sonrisa seguía firme. Solo necesita un lugar que no le haga daño. Daniel no respondió. Caminó hacia la ventana, las manos en los bolsillos, la mirada perdida en el jardín. ¿Y quién cuida de los que ya están demasiado heridos? Livia no contestó. Solo se acercó, despacio, tomó la taza de té de la mesa y la entregó. Los dedos se tocaron un segundo más de lo necesario. Daniel tragó saliva. Gracias, murmuró, casi ronco. Esa noche, él pasó más tiempo del habitual en su oficina. Revisaba papeles que ya estaban listos. Escribía y borraba mensajes, hasta que finalmente apagó el portátil y encendió una lámpara de escritorio. Se quedó mirando al techo por largos minutos, la mente dando vueltas en círculos. Y en el fondo, una pregunta incómoda. ¿Qué está haciendo esta mujer conmigo? La mañana siguiente llegó con una brisa helada y una cesta de ropa limpia caída en el pasillo. Livia, agachada, intentaba recoger las sábanas antes de que la niña resbalara corriendo por el piso. Daniel apareció sin camisa, saliendo del gimnasio, sudado y distraído. Se encontraron en la curva del pasillo, on leave choke, hombro contra hombro. Sus miradas se cruzaron. Perdón, murmuró ella. Fue mi culpa, respondió él, levantando una sábana que ella había dejado caer. Las manos se tocaron otra vez, pero esta vez, ninguno de los dos se apartó de inmediato. Ella levantó el rostro, despacio en él, miró sus labios, y entonces, por un segundo eterno, el mundo se quedó en silencio, hasta que un grito infantil lo sacó de ese limbo. Papi, ¿puede Livia dormir aquí esta noche? Ambos se separaron como si hubieran cometido un crimen. Livia recogió las sábanas a toda prisa. Daniel se secó el sudor de la frente con la camiseta. La niña apareció con un juguete en las manos y los ojos brillando. Es que, cuando ella duerme aquí, yo duermo mejor. Y anoche soñé que mamá era buena otra vez. Livia se agachó y abrazó a la niña fuerte en profundo, como si pudiera protegerla incluso de sus propios sueños. Daniel solo observaba, con el pecho apretado. Sabía que algo estaba pasando allí, algo peligroso, algo que ya no podía controlar. Esa noche, nadie durmió bien. El timbre sonó con violencia. 3 golpes cortos y secos, como si la urgencia pudiera atravesar la madera. Daniel abrió la puerta con el rostro cansado. Del otro lado, Rebeca, sonrisa maquillada, vestido ajustado, y un hombre,
Bajó de traje a su lado en el abogado. Te extrañé, amorcito, dijo, mirando por encima del hombro de Daniel, como si esperara ver a la niña corriendo hacia ella, pero la niña no apareció. Daniel cruzó los brazos. ¿Qué quieres, Rebeca? Quiero ver a mi hija y avisarte que, a partir de ahora, haremos todo legalmente. Le entregó un sobre blanco. Era grueso en documentos, una notificación judicial. Solicitud de custodia completa. Daniel soltó una risa corta, sin alegría. Estuviste meses sin aparecer. La niña tuvo fiebre, traumas. Recién ahora volvió a hablar. ¿Y ahora? ¿Quieres que destruirlo todo otra vez? Rebeca suspiró fuerte, como en una escena de teatro. Daniel, no eres el único que ama a esta niña. Y ya sabes, a los jueces les gustan las madres, sobre todo cuando tienen pruebas de que el padre solo piensa en el trabajo. Él cerró la puerta en su cara, sin responder. Subió directo al despacho, las manos temblorosas, el corazón acelerado. En la sala, su hija jugaba con Livia, como si el mundo todavía fuera un lugar seguro. Y en ese instante, Daniel entendió todo podía venirse abajo. En los días siguientes, se sumergió en el trabajo. Reuniones sin pausa, puertas cerradas, en silencio. Livia lo sintió desde el primer momento. La ausencia en la mirada, el retroceso en las palabras, la forma en que él pasaba por su lado, como si fuera parte del mobiliario. En la tercera noche, sin intercambiar una frase completa, ella decidió intentar. Daniel, ¿estás bien? Él levantó los ojos del portátil. Estaban rojos, hundidos. Sí, claro, te noto distante. Pensé que podríamos hablar. ¿No es momento para hablar? ¿Y la niña? Ella lo está sintiendo. Daniel cerró la laptop con más fuerza de la que pretendía. Sé lo que estoy haciendo. Livia en ella dio un paso atrás, no por miedo, sino por respeto. Solo recuerda que no estás solo en esto, él no di Jonata. Esa noche, la niña dibujó algo distinto, Trust Personas, pero ahora, con una línea negra separando a una de las figuras de las otras dos, dejó el papel en la mesa y se fue a dormir sin pedir las buenas noches. Más tarde, Daniel pasó por la sala. Vio el dibujo en se detuvo, lo observó durante minutos. Luego giró el rostro a Anne y subió las escaleras. Sin mirar atrás en esa noche, Daniel revisó documentos antiguos. Rebeca había solicitado la custodia, basándose en abandono emocional e inestabilidad de la niñera. La acusación era absurda, pero su abogado sabía lo que hacía. Entonces Daniel pidió a su propio abogado que hiciera una investigación a fondo, todo lo que consiga sobre el pasado de Rebeca y también de Livia, de la niñera, sí. Solo por precaución, 2 días después, llegaron los papeles, y con ellos, una foto antigua. Rebeca, más joven, junto a otra niña, misma edad, mismos ojos. En la leyenda, mis niñas, tan diferentes, pero aún hermanas. Daniel se quedó helado. Anne tomó otro documento. Partida de nacimiento. Livia Duarte, hija de Sandra Duarte. La misma madre de Rebeca era hermanastra. Anne, un silencio cruel se apoderó de la sala. Él se sentó. Anne dejó caer el papel al suelo. Me mintió desde el principio, Anne recordó el primer día, en la mirada firme, la presencia, tranquila. Y ahora, todo parecía una actuación. Se levantó con rabia, bajó las escaleras con pasos duros. Livia estaba en la cocina, cortando manzanas con su hija. ¿Puedes salir un momento?, dijo él, frío, sin mirar a la niña. Livia lo entendió al instante. Algo estaba mal, él lo siguió hasta la sala. ¿Quieres explicarme esto? Arrojó la foto sobre la mesa. Ella la miró. Guardó silencio por un segundo, que pareció una eternidad. Daniel, yo puedo. No, Anne, ya. Hablaste demasiado. Su mirada era puro hielo. Y la de ella, puro dolor. Sabía que algún día esto saldría a la luz, dijo Livia, con voz baja, pero quería tiempo. Tiempo para que conocieras quién soy, no de dónde vengo. Daniel la observaba sin expresión. Entonces, todo fue planeado. Entraste a esta casa sabiendo que eras hermana de la mujer que destruyó mi vida. Entré porque mi sobrina estaba sufriendo, porque Rebeca siempre fue inestable, egoísta, impredecible. Quis estar cerca para proteger. Nada más.
Nada más. No pedí este trabajo. Tu equipo me eligió. Acepté porque vi una oportunidad de estar cerca de ella. Y después de conocerlos, yo sé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me enamoré de ustedes dos. De ella, de ti, Daniel. Desvió la mirada, respiraba profundo, intentando no gritar. Deberías haberlo contado desde el principio. ¿Y tú me habrías dejado entrar? Silencio. Él no respondió. Horas después, la maleta de Livia estaba junto a la puerta. Su hija lloraba en el cuarto, negándose a comer, negándose a hablar, como si algo dentro de ella se hubiera roto otra vez. Daniel intentó abrazarla, pero ella se apartó. Sus ojos, antes llenos de vida, volvían a apagarse. A la hora de dormir, él entró al cuarto con una manta en los brazos. Papá, ¿Livia va a volver? No lo sé, mi amor, entonces yo tampoco quiero quedarme aquí. Alsake, la niña se recostó de espaldas, con la mirada fija en el techo, y no dijo nada más. En ese silencio, Daniel supo que había cometido un error, pero tal vez ya era demasiado tarde. Los días siguientes fueron largos y silenciosos. La casa volvió a ser lo que era antes, limpia, organizada y vacía. A la niña apenas comía. Nose volvió a dormir en la cama de su padre, pero sin abrazos, sin cuentos. Antes de dormir, Daniel intentó llenar el vacío. La llevaba al parque, le ofrecía dulces, juguetes nuevos. Nada funcionaba. Ella no quiere juguetes, señor, dijo la ama de llaves, con delicadeza. Ella quiere a la persona que le daba color a su mundo. Daniel no dijo una palabra. Esa noche, abrió el cuaderno de dibujos de su hija. Las últimas páginas estaban en blanco. Hasta el arte había renunciado. Ann tomó su celular. Buscó el contacto de Livia. Eliminado. Ann llamó a la agencia. Nadie sabía dónde estaba. Bajó al garage, entró en el coche, manejó sin rumbo durante horas. Pasó por la plaza donde ella llevaba a la niña a jugar, por la cafetería donde compraba pan, por el mercadito donde una vez mencionó haber comprado un libro infantil. Ann, al final de la noche, regresó a casa con un nudo en el pecho que no venía del pasado. Seno del presente. Porque ahora lo sabía. Livia no era solo alguien que cuidaba de su hija. Ella cuidaba de los dos. Daniel la encontró por casualidad. Una tarde, al salir de una reunión, vio un grupo de niños jugando en un centro comunitario. Rió al recordar a su hija y estacionó. Fue entonces que la vio. Livia, sentada en el suelo, rodeada de 4 niños. Cantaba bajito, con una sonrisa cansada. Pero, el cabello recogido de cualquier manera, la misma mirada firme, dulce, real. Él no pudo hablar de inmediato. Se quedó ahí, observando, por varios minutos, hasta que uno de los niños corrió hacia él y lo llamó el señor del traje. Livia levantó la vista, se quedó helada. ¿Qué haces aquí? Buscándote. Ella se puso de pie, despacio. Daniel, si viniste a acusarme otra vez, yo, no. No vine por eso. Ann dio un paso al frente. El corazón acelerado, el rostro marcado por noches en vela. Me equivoqué por miedo, por heridas que no supe cómo sanar, por no saber cómo lidiar con lo que sentía y con lo que aún siento. Dudaste de mí cuando más necesitaba tu confianza. Lo sé, no, y jamás me perdoné tan rápido por algo en toda mi vida. Livia cruzó los brazos, pero sus ojos ya brillaban. ¿Tu hija lo sintió? Ann retrocedió. Daniel, lo sé, Ann, y no fue la única. Yo también me perdí en silencio. Livia, dijo él, con la voz quebrada. No quiero que regreses a la casa. Ella arqueó las cejas, confundida. Quiero que regreses a nuestra vida, como tú quieras, Ann, a tu ritmo. Pero por favor, no desaparezcas otra vez. Livia respiró hondo, y en ese momento, el mundo pareció contener el aliento. El proceso judicial fue rápido. Con el nuevo abogado y los informes de la psicóloga infantil, quedó claro. Rebecca no estaba preparada para ser madre a tiempo completo, ni emocional, ni financieramente. Lograron conservar la custodia con Daniel. Rebecca tendría derecho a visitas supervisadas, una vez por semana. El día de la audiencia, pasó junto a Livia en el pasillo. Debes estar feliz, ¿no? Escupió, con desprecio. Siempre fuiste la favorita de mamá. Y ahora,
También la favorita de mi ex. Livia la miró con la serenidad de quien ya conoció el dolor de cerca. Solo quería que tu hija tuviera lo que nosotras nunca tuvimos. Rebeca no respondió. Tan solo se dio la vuelta y se fue. La semana siguiente, la casa estaba diferente, menos silencio, más olor a pastel, más dibujos pegados en la nevera. Livia no volvió como niñera. Ese papel ya no existían ahora. Ella era simplemente ella, la mujer que sabía hacer trenzas, contar historias de memoria y construir un hogar con solo cortar frutas con ternura. Daniel se acercaba poco a poco, con cuidado, con caricias suaves, miradas largas. Y una tarde de domingo, bajo la sombra del árbol del jardín, se arrodilló frente a las dos. No sé lo que es una familia perfecta, pero desde que ustedes llegaron, tengo ganas de ser alguien mejor, no por obligación, sino por amor. Livia lloró. La niña corrió hacia él y le puso un anillo de juguete en el dedo. Ahora eres nuestro para siempre. Daniel rió, con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese instante, sin promesas grandiosas, sin discursos ensayados, 3 corazones supieron, aunque por fin, su hogar estaba completo.